Ok, ok. Bueno, ya empezamos. Vamos a arrancar. Eh, bueno, bienvenidos todos. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es 9, el 9, ¿ah? 9 de septiembre de este 2025. Ya estamos listos. Vamos a arrancar. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? Entonces, vamos a orar. Regálanos, Esmeralda, una oración ahí para arrancar. Bueno, Señor, Padre Santo, en esta noche colocamos este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad un día más de reunirnos, Señor. Espero que hoy sea, Señor, enseñándonos cada día, cada cosas nuevas, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento. Que seas tú, Señor, tomando el control en esta reunión, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos cada día más en su camino, Dios, para nunca más apartarnos de su lado, Señor. Que siempre permanezcamos, Señor, que siempre permanezcamos fieles a su palabra, Señor, a los encuentros que tenemos y que tenemos la oportunidad de tener con usted, Señor. Gracias por este tiempo. Hoy coloco a cada familia en sus manos, Señor, los que están y los que no están, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Esmeralda. Señor. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí, pastor. Sí, Es pastor, Ok. sí se ve. Bueno, entonces nada más quería apoyarme en estos versículos que están en Miqueas para entrar en el tema. O sea, en Miqueas capítulo 7 habla de la corrupción moral de Israel, ¿no? Entonces él dice la palabra, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, ¿no? Eh, 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 no sé si ustedes entienden lo que él dice ahí. Dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. O sea, cuando él dice ahí, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, es que cuando ya los han recogido no hay nada, ¿no? Entonces estoy vacío, como quien dice, ¿no? O como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda ningún racimo para comer. La vendimia, ¿ustedes saben qué es la vendimia? Sí, es donde están las uvas. Pero sí, pero ¿qué es la vendimia relacionado con las uvas? Es las viñedas. La cosecha es. Es Sí, la primera cosecha. cuando recogen todas las uvas, ¿no? Entonces, por eso dice ahí que no queda racimo para comer, entonces que no hay nada. O sea, él está dando unos ejemplos de que se siente vacío, ¿no? Dice, mi alma deseó los primeros frutos, dice, faltó el misericordioso de la tierra y no hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla del antojo de su alma y lo confirma, ¿no? Es como una desazón, como un sosiego, ¿no? Dice, el mejor de ellos es como el espino y el más recto como el salzar. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, estos 7 versículos de Miqueas, que como dice el título, hablan de esa corrupción que se estaba viviendo en esos tiempos, ¿no? Quise agarrar estos versículos nada más para meternos en esto. O sea, creo que es una realidad, no solamente en el tiempo de Miqueas, sino en nuestros tiempos de ahorita, que estamos viviendo una corrupción moral y espiritual, ¿no? O sea, así como él se sentía vacío al ver tanta desviación, digámoslo, y sobre todo hace el énfasis ahí a nivel familiar, ¿no? Donde todos contra todos, ¿no? Hijos contra padres, hijas contra madres, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día nosotros la vemos, no solamente a nivel de familia, sino a nivel de sociedad en general, ¿no? Y bueno, tomando como un hecho que la causa, porque si yo les preguntaba a ustedes a qué se debe esa corrupción moral y espiritual, pues me imagino que todos dirán, pastor, es que hay una ausencia total de Dios. Sí, estamos de acuerdo en eso y es una realidad, ¿no? Pero ¿a qué podría deberse a modo general? Por ejemplo, ubiquemos hoy en día.
la sociedad en la que vivimos, las familias, los hogares, donde vemos que hay un desorden total, o sea, hay una corrupción total. ¿Qué creen ustedes? O sea, aparte de la ausencia total de Dios, que obviamente derivado de eso, de ahí surge todo, ¿no? Pero ¿cómo qué razones podrían dar ustedes qué es lo que está pasando y por qué se da ese nivel de corrupción o de deterioro a nivel general? Pastor, buenas noches a todos. Yo creo que la falta de principios y de valores y Falta de principios y valores, la ¿sí? falta de comunicación Falta de y lo, comunicación. y lo mismo de siempre, que ahora, digamos, actualmente todo lo que no es bueno lo están viendo como algo normal, por Ok, así decirlo, ¿verdad? está bien. ¿Alguien más? Sí, Pastor, pastor. Sí, Leo. digamos como que se ha desestructurado la familia, Ujú. Pero ¿qué como crees tú que por qué razón se ha desestructurado la familia? ¿Verdad? ¿Qué por crees todo tú? lo que están lanzando con esto, lo del LGTB y todas estas cosas, digamos, de hombre con hombre, mujer con mujer, digamos, de que hay tantas cosas así, digamos, de que ya no es como que el hombre y la mujer y los hijos y la familia, sino como que... Sí, eso que dice Leo, pues obviamente podemos decir que cae ahí en lo que es la ausencia total de Dios en la gente. Entonces, si hay ausencia de Dios, pues ya la gente, era lo que decía Karina también, a lo bueno llama malo, a lo malo bueno y todo eso. Cada día se genera más la humanidad. Cada día hay más de género. ¿Ibas a decir algo, Juan Pablo? Sí, no, era en esa línea, pastor, que como decimos, resumido tal vez en una frase, es como de la humanidad sin Dios se puede esperar cualquier cosa, ¿verdad? Cuando pierde ese propósito para el cual fue pues concebido, y se ven los frutos que se ven en la sociedad actual. Ok. Sí, todo lo que ustedes dicen es cierto, o sea, está bien, ¿no? Pero voy a darle más pistas, a ver si le llegan a lo que, antes de meterme al tema. ¿Ustedes se acuerdan allá en el libro de Jueces, capítulo 17 6 que hay algo que se repite mucho allá que dice que en aquellos días no había rey y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, por ejemplo, apoyándonos en ese Jueces 17 6 más todo lo que ustedes han dicho de la corrupción, el deterioro a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel de todo. Podríamos decir que todo eso obedece a una falta de qué. De ¿Qué creen autoridad. Un ustedes? líder. Sí, De Pau, ¿qué ibas a autoridad. decir? Falta de autoridad. Ok, está bien. Sí, es que, bueno, pensé que no me habían entendido. A eso, ¿no? Ese es el tema que vamos a hablar hoy de autoridad. Y es eso, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, yo me ponía a pensar, por ejemplo, a nivel de sociedad. O sea, a nivel de sociedad vivimos una falta de autoridad tremenda, ¿no? O sea, no hay, hoy en día la gente ya no respeta la fuerza pública, a nivel de los hogares los hijos ya no respetan a los padres, ¿me entiendes? O sea, se ha perdido ese concepto de autoridad como tal, ¿no? A nivel espiritual, la gente ni siquiera sabe bajo qué autoridad vive. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de la autoridad, que es un tema interesante, ¿no? Entonces, vamos a definirla como siempre lo hacemos, qué es la autoridad como tal, ¿no? Y más adelante nos vamos a meter de lleno, ¿no? Bueno, la autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades, ¿no? De mando o conducción de carácter legítimo. Eso es autoridad. Esto significa que debe contar con algún fundamento, en principio reconocido por los subordinados. Entonces, generalmente las personas a las que yo quiero ejercerle autoridad, pues obviamente deben reconocerla como tal, ¿no? Porque si no, no se van a someter a ella, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia la autoridad del poder, ¿no? Generalmente el poder requiere más que todo como fuerza, ¿no? Y la autoridad más que todo es como algo que uno se gana, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en el libro de jueces, acuérdense que decía que en jueces 2 cuando murió José y toda esa generación, que se levantaron otras generaciones que no conocían a Dios ni la obra que él había hecho, y entonces por eso es que comenzaron a hacer lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que esa generación de José y toda esa gente que caminó de la mano de Dios, que vieron
de primera mano toda la obra del Señor, el poder de Él, pues mientras ellos estuvieron vivos, digamos que todavía, aunque esa generación, no es que las generaciones nacieron justamente cuando José se murió, ¿no? Sino que al irse ellos, se fue con ellos también la autoridad, ¿no? Llamémoslo así. No sé si a usted les ha pasado o es una realidad que a veces lo que sostiene un hogar y en una casa y la unión de los hermanos es como que los padres, ¿no? Entonces cuando muere un padre o mueren los dos, como que se desintegra todo, ¿no? Ya los hijos ya ni se vuelven a reunir los hermanos, no siempre, pero en la mayoría de los casos pasa así. Yo me acuerdo que allá en Colombia mis abuelos vivían en una casa y ellos estaban ahí y en esa casa convergíamos todos, todos íbamos ahí, nietos, y íbamos a conversar, a charlar, y cuando ellos murieron, pues ya nadie va por allá, ¿no? Ya no ni se ven, entonces como que era el punto de unión, ¿no? Entonces salirse, como que se fue por lo menos ese sentimiento de autoridad o algo que uno tenía ahí, ese respeto, ese cariño, ese arraigo, ¿no? Entonces igual pasó en el caso del pueblo de Dios cuando se fue toda esa generación de José. Pues al final las generaciones que venían, pues ya no les importó nada y menos si no conocían a Dios como tal, ¿no? Entonces, ese es bien importante eso. Entonces les decía que hay mucha diferencia entre lo que es el poder y la autoridad, ¿no? Porque el poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Entonces, el poder se impone, ¿no? Por medio de la fuerza como tal, ¿no? La autoridad no, la autoridad es la habilidad de influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. Entonces, así como el poder se impone, la autoridad se ejerce, ¿no? Uno tiene que ejercer la autoridad. Eh, Hay dos clases de autoridad, bueno, la autoridad que es terrenal y la que es celestial. La autoridad terrenal es la que todos nosotros ejercemos sobre las cosas que poseemos, por ejemplo, sobre el carro que es de uno, ¿no? O sea, yo no puedo ir ahí al parqueo del vecino a sacar el carro de él, ¿no? Porque yo no ejerzo autoridad sobre eso porque eso no es mío. Entonces, la autoridad terrenal es sobre las cosas que yo tengo, ¿no? Mi carro, mi casa, mis hijos, mi empresa, etcétera, ¿no? Eso es una autoridad terrenal. La autoridad celestial, por otro lado, más bien es una autoridad otorgada por Dios, pero generalmente tiene que ver con el reprender toda especie de mal, ¿no? O sea, ejercer autoridad sobre las cosas anti Dios o anticristianas como tal, ¿no? Ok, entonces, ¿a quiénes fue otorgada la autoridad? Bueno, primeramente a sus discípulos. Lucas 9:1 dice la palabra, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Entonces, primeramente a sus discípulos, y después ya fue general, ¿no? A todos los que han creído en él. En Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a todos los que creen, en mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si ustedes ven, la autoridad celestial, la autoridad que viene de Dios, fue otorgada primeramente a los discípulos, después a los que creen. Entonces, uniendo esos dos grupos, ¿cómo se recibe esa autoridad? ¿Qué necesita uno para recibir esa autoridad, digámoslo, la que acabamos de leer ahí en Lucas y Marcos? Ser discípulo. Pero antes de eso, Reunirse. Hablarse. Familia. Haber creído. Ajá. ahí están los dos, ¿no? O sea, a ver, digamos, creer en Él y todo eso, pero acuerden que creer en Él, cuando la Biblia habla de creer en Él, no es propiamente como lo que dice que hasta los demonios creen, ¿no? Porque pues los demonios creen en Dios, pero no, a ellos no les ha sido otorgada esa autoridad, ¿no? Sino, o sea, cuando uno dice a todos los que han creído en Él, ¿y en qué momento uno hace público o manifiesto el creer en Él? ¿Por medio de qué? Del conocimiento. Sí, puede ser, pero hay algo, hay Por un medio evento que del sucede en la vida de bautismo, uno. ¿Cómo, Del David? nuevo por nacimiento. medio del Eh, bautismo, eh, nuevo nacimiento. por medio del nuevo nacimiento, acuérdese, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues obviamente no se nos podría ser otorgada esa autoridad. Pero en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, que usted ya cree en Él, o sea, a los que le recibieron y creyeron en Él, les fue dada la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento recibe uno esa autoridad y uno la va perfeccionando o la va fortaleciendo por medio de un discipulado, ¿no? Por medio de obviamente, ya entrar
no solamente a creer en Él, sino a ser copartícipe de su naturaleza. Y en medio, y parte de esa naturaleza es la autoridad misma que Él tiene, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad obviamente se refiere al ejercicio de esas potestades. Como les decía ahí, eh, dice que a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, mire que ahí dice que le recibieron y creyeron en Él, ¿no? Les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que creérselo, ¿no? Creer que realmente uno la tiene, esa autoridad, porque si hay algo que el Señor le reprochaba a sus discípulos era precisamente esa falta de fe, ¿no? Que ellos tenían y que también, obviamente, la falta de fe, la falta de conocimiento, lo que ustedes dijeron ahora, pues también engendra una falta de autoridad, ¿no? Porque si hay algo que respalda la autoridad es que uno esté bien plantado, bien seguro, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver ahí en Marcos 9 del 14 al 29, que no lo vamos a leer todo, pero nada más les cuento la historia, les parafraseo. Acuerden que a los discípulos les trajeron un muchacho ahí que estaba convulsionando. ¿Te acuerdan de esa historia? Y que los discípulos no pudieron sacarle ese espíritu. ¿Se acuerdan? Y entonces después vino el Señor, vamos a leer desde el 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu muy sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera ese espíritu, no? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, ahí, ¿qué les pasó a ellos ahí? ¿Se acuerda que él les dijo? Bueno, pues que ustedes, mire lo que dice ahí en el 19, dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, es que el Señor les recriminaba cada rato a ellos la falta de fe, la falta de confianza, ¿no? Pero ahí el Señor menciona, nada más para que saquemos este texto que está aquí, él menciona dos elementos claves ahí ¿cuáles son los dos elementos claves que mencionó el Señor a los discípulos? Ayuno y Oración y ayuno. oración. Ayuno, Ayuno y oración. ayuno y oración. Y por ejemplo, en la vida cristiana, ¿qué creen ustedes que representa el ayuno y la oración? Si ustedes, yo les dijera, Obediencia. defínanme con una sola palabra lo que representa el ayuno y la oración. Relación. Comunión. Eso, Mari, qué bueno que viniste. Relación, ¿ah? Fe. Relación. Porque la oración, acuérdate que la oración es hablar con Dios, entonces, relación. Y el ayuno, pues bien hecho, ¿no? Porque ya hemos hablado del ayuno, que hay mucha gente que hace ayuno para que Dios le dé algo, ¿no? Ese ayuno no sirve, ¿no? El ayuno bien hecho, en qué sentido bien hecho? Pues un ayuno que busca un espacio dedicado a uno de intimidad con Dios y todo eso que tiene que ver con relación. Por eso le decía: vea, ustedes no pudieron sacar ese espíritu, ¿por qué? Porque solamente con oración y ayuno, es decir, con una relación firme, o sea, porque a ustedes les falta fe, o sea, era lo que él les decía a los discípulos, ¿no? Entonces, básicamente eso, o sea, por eso, como no había relación, pues no había, no pudieron hacerlo porque no tuvieron la suficiente autoridad, ¿no? Como tal, para poder reprender ese espíritu, ¿no? Perdón, Entonces, sí, perdón que le interrumpa, pues es que no quería dejar pasar eso. Ahí nos damos cuenta también de que hay diferentes tipos de seres y con diferentes fuerzas, ¿cierto? sí, también, sí. Básicamente, pero sí, obviamente, si uno no, por ejemplo, ahora que menciona Marquitos, eso de sacar demonios y todo eso, eh, pues uno tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que estar bien firme, pues si no, a la larga termina uno más endemoniado que el otro, ¿ah? Entonces hay que estar muy bien firme, ¿no? Bien preparado. Entonces, ¿se acuerdan aquellos que querían sacar demonios, que en el nombre de Cristo que predica Pablo y vinieron los demonios más bien y les dieron duro, ¿no? Entonces, pero bueno, la autoridad la da la imagen, recordemos eso, ¿no? Y la imagen es sostenida por un buen testimonio, entendiendo que la imagen es el concepto que uno pueda tener de una persona, ¿no? Por eso es que cuando a Jesús le pasaron la moneda, ¿se acuerda que él dijo: ¿qué cara hay qué imagen hay en esta moneda? El César. Entonces el César tiene autoridad sobre estas monedas, denle a él lo que es de él. Y denle a Dios lo que es de Dios. Si es que ustedes tienen la imagen de Dios, si es la imagen es la que lo rige, si la autoridad de Dios es la que está sobre ustedes, entonces denle a Dios lo que es de él. Entonces la Pastor, autoridad la da la imagen sostenida por un buen testimonio, ¿no? Por eso es que en pastor, Mateo 7:28 la gente dice la palabra que cuando Jesús hablaba, la gente lo admiraba, ¿no? De lo que él hablaba porque enseñaba como quien tiene autoridad.
no como los escribas. ¿Cómo hablaban los escribas? Con lo que sabían, pero Sí, no lo pero miren, practicaban. miren el Sin versículo, ¿no? autoridad, Dice, ¿perdón? Con sin autoridad autoridad. o sin autoridad. ¿Y por qué hablaban sin autoridad? ¿O por qué la gente sabía que no tenían autoridad? ¿O por qué se Porque dice el que... testimonio no lo respaldaba. ¿Y qué es lo que decía el testimonio de ellos? Contrario a lo que ellos Hipó- decían. Hipócritas que les dijo Jesús. Que hablaban y no vivían, ¿no? ¿Acuerdan? Ese era el tema de los escribas y fariseos, ¿no? Jesús hablaba y vivía, o sea, él vivía lo que predicaba, ¿no? Entonces, eso era lo que a él le daba autoridad, ¿no? Y cada uno tiene que ir sacando para su saco eso, ¿no? O sea, a usted tendrá una buena o una mala autoridad, dependiendo de la imagen que tenga, y la imagen la respalda su testimonio, y su testimonio que indica que usted viva lo que habla, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, este pasaje que está aquí de que la gente admiraba a Jesús como quien tiene autoridad está en los cuatro evangelios, ¿no? Lucas 4:32, Marcos 1:22, Juan 7:15 y este de Mateo 7:28 que es el final de, casi que la parte final del Sermón del Monte, ¿no? Acuérdate que el Sermón del Monte es todo un manual cristiano, ¿no? Entonces, si lo mencionan los cuatro evangelios es porque es un tema importante, ¿no? Y de hecho el tema de la autoridad es un tema clave, es un tema importante precisamente porque la autoridad de Jesús era lo que más cuestionaban todo el liderazgo religioso de la época, ¿no? La autoridad de Jesús era cuestionada no solamente por los gobernantes, sino por su propia gente, ¿no? La misma gente cuestionaba la autoridad del Señor. ¿Se acuerda que le decían, pero es que ese no es el hijo del carpintero? ¿Y cómo hizo para saber esas cosas? ¿Dónde aprendió? ¿Qué? Entonces, la misma gente de él cuestionaba realmente lo que el Señor hablaba, ¿no? Y Y es eso es una parte realidad, de, ¿no? ajá, Sí, pastor, ajá. ahora que está hablando de la autoridad que da la imagen y el Señor que hablaba con autoridad, dice unos pasajes y también ahí lo que acabas de decir, que hay gente que no le daba esa importancia a la autoridad del Señor. Entonces uno se viene y dice, bueno, si yo tengo buena imagen, estoy dando un buen testimonio y estoy respaldada, pero no me hacen caso, no tengo autoridad, falta de qué, de respeto, no me miran con cierto agrado. Entonces ahí podría decir uno, bueno, pero ¿qué pasa? Realmente que no, la autoridad que estoy ejerciendo nadie le está, digamos, teniéndola en cuenta. ¿Por qué O será? sea, ¿qué podríamos usar nosotros de referencia para contestarle a Milena? O sea, todos entendieron lo que ella dijo, ¿no? ¿A quién le pasa exactamente lo mismo que comentó Milena ahorita? A los fariseos. No, porque ellos no, porque Milena acaba de decir que si yo tengo una buena imagen, tengo un buen testimonio y eso supuestamente debería respaldar mi autoridad, pero yo le hablo a la gente y la gente no me hace caso y todo eso. Eso es porque, ¿A quién perdón, le pastor, pasa eso? A quién le pasa exactamente eso? Pero Al que a rechazan usted al le Señor. pasó también y a Dios, digamos, porque no todo el mundo le obedece o lo sigue. Sí, A a los que Dios no tienen mismo, o esa sea, ¿me relación. entienden? A Dios mismo, o sea, Dios puede, y es más, Dios podría decir, si Dios estuviera hablando con Milena, obviamente en el sentido de las palabras, si Dios estuviera aquí en el discipulado, Dios le levantaría la manito ahí en el Zoom, Amén. Dios levantaría la manita en el cielo y decir, sí, 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 a mí también me pasa. Vieras que yo solamente quiero cosas buenas para la gente. Es más, les hice un manual de vida, las instrucciones, les he demostrado que los amo, lo que yo digo lo cumplo porque yo no soy hijo de hombre para mentir. O sea, vieras que yo tengo, yo soy íntegro, tengo un buen testimonio y todo eso, pero la gente no me hace caso. No sé qué Sabré la será. viña. Entonces uno podría decir, ¿qué está fallando ahí? No es Dios, precisamente, no es la persona que ejerce la autoridad, porque si la persona tiene un buen testimonio y es íntegra, posiblemente lo que la persona está ordenando, la persona está sugiriendo, la persona está queriendo dirigir, es bueno, digámoslo así, o es sano.
Ahora, que los demás no quieran atender, pues eso es un problema personal de cada uno, ¿no? Porque, ¿por qué? Por lo que hay en el corazón de cada uno, por la rebeldía, por lo que sea, ¿no? Entonces, pues en la medida en que uno vaya por el camino correcto y tal, acuérdate que el Señor lo dijo así, ¿no? Y acuerdan de limpiar el polvo de las sandalias, de los pies y todo ese asunto, o lo que hablamos el domingo de la viña, ¿no? Decir, bueno, ¿yo qué más quieren que haga? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Si no me quieren hacer caso, pues, ¿qué puedo hacer yo? No, no puedo hacer absolutamente nada. Pero Pastor, sí, señora. aplicaría también ahí la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿En qué sentido? De ahí A ver. cuando el rico le pedía, aquí no me acuerdo si era el padre Abraham, no sé qué, que mandara a Lázaro a avisar de todas las cosas que él estaba sufriendo para que ya no lo hicieran más. Bueno, lo que Flor está queriendo decir ahí es que el rico le decía al padre Abraham que mandara a alguien a que le avisara a los hermanos, y él le dijo, vea, ellos allá tienen a sus profetas, ¿me entiende? Ellos Ujú. tienen a sus profetas y no han querido creerles. Entonces, cuando una persona no quiere creer, por más que que vean a un muerto levantándose, no van a creer, ¿me entiende? Por el que no quiere creer, no cree. Entonces, sí, sí, Flori también. O sea, el que no quiere creer, no cree. Por más que tú te esfuerces, des buen testimonio, seas buena persona, seas Premio Nobel de la Paz, seas primo hermano de la Madre Teresa de Calcuta, bueno, lo que sea. Y si la gente no te quiere creer, ahora diferente es que uno sea un falso, como los fariseos que decía pastor, pero los fariseos eran intérpretes de la ley, y por qué la gente los veía así como con desconfianza, aunque lo respetaban, pero lo veían con, ¿por qué? Porque pues ellos por más que supieran, por más que tuvieran título y todo eso, acuérdense que y a uno como padre le tiene que servir, ¿no? Los hijos ven más en uno lo que uno hace que lo que uno habla, ¿no? Porque uno habla. ¿Me entienden? Entonces ellos están viendo lo que uno hace. Y ustedes, los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos están muy pendientes de lo que nosotros hacemos, ¿no? O por lo menos en algunas edades, ya, si ya están grandes, pues ya ni lo verán a uno, ¿no? Pero bueno, sí, sí, también aplica, Flori. Ok, bueno, entonces, digamos por aquí, bueno, esos ataques o esos cuestionamientos de autoridad que al Señor se le daban, no solamente por los gobernantes, sino por su propia gente, pues nosotros también lo vemos acá, ¿no? O sea, en todas las áreas se dan esos ataques, tanto en familia, tanto en la parte de gobierno, digamos, de cuestionar la autoridad, en la iglesia, ni se diga también. En el trabajo, o sea, en cualquier ámbito siempre van a haber ataques sobre la autoridad, porque a veces, bueno, a veces es culpa del que quiere imponerla, confundiendo más bien, ejerciendo poder que autoridad, ¿no? Y habrán otros que no les gusta someterse a la autoridad, ¿no? Hay gente, no sé si ustedes conocen gente, yo sí, gente que no le gusta estar subordinada, ¿no? No tienen un peso en el bolsillo, pero dice, es que a mí no me gusta tener jefe. Digo, bueno, entonces ponte tu negocio, pues es que no tengo plata. Entonces tienes que ser un subordinado, porque, ¿me entiendes? Entonces es como una falta de entendimiento, como hablábamos el domingo, ¿no? Es que a mí, a mí no me gusta trabajarle a nadie. ¿Y tienes plata para emprender? No, no tengo ni un peso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, había una coherencia, si hay algo que nos da una idea de por qué el Señor tenía tanta autoridad, es porque había una coherencia absoluta entre lo que Él enseñaba y lo que hacía, ¿no? Representaban los milagros como tal, y básicamente era la esencia de lo que él era, ¿no? Él vino a enseñar, y nos acuérdense de la pesca milagrosa. Pidió la barca, enseñó, les predicó sobre el reino y después hizo el milagro, ¿no? Entonces era muy coherente, y eso era lo que la gente, y la pasión con la que lo hacía, pues obviamente la gente lo seguía y lo admiraba, ¿no? Entonces, ¿qué es el concepto de autoridad, no? Básicamente que lo que uno diga esté en línea con lo que uno hace, y que eso esté en línea con lo que uno es, que era algo que caracterizaba al Señor, ¿no? Entonces, básicamente, en línea a este tema, nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que la autoridad que no se ejerce se pierde, ¿no? O sea, si uno no ejerce la autoridad que tiene, la va a perder. Eso es una realidad. El Señor, desde que llegó, desde que Él, a veces me parece estar viendo la película, cuando Él llega ahí, pide el rollo, lo lee y dice, bueno, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido porque viene a hacer esto y esto. Cierra el rollo y le dice, pues mis queridos amigos, bueno, no les dijo así, ¿no?
Pues mis queridos amigos, hoy se ha cumplido esa escritura aquí. Bueno, que ahí lo matan, ¿no? También, por cierto. Pero desde ese momento comenzó a ejercer su autoridad en su ministerio y hasta que, bueno, murió, resucitó y todo eso, se mantuvo íntegro y básicamente, a pesar de todas las adversidades, su misma familia, sus mismos hermanos que no creían en él, pero siempre siguió adelante como tal, ¿no? Y esa misma autoridad que el Señor tomó en el momento que leyó ese rollo, es la misma autoridad que Dios nos ha delegado, ¿no? Y que nosotros debemos ejercer. O sea, esa es la importancia que tengamos presente de que Dios nos ha dado una autoridad que tenemos que ejercer. Y algún ejemplo, por ejemplo, el Señor dice en Hebreos que nosotros podemos acercarnos con confianza, confiadamente al trono de la gracia. O sea, es un privilegio que el Señor nos ha dado, pero también podemos acercarnos con autoridad, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer, ¿no? O por ejemplo en Mateo 28 con la gran comisión, la autoridad que Él nos ha dado para ser discípulos, para ir a predicar, para enseñar, tenemos esa autoridad. Obviamente, recuerden, solamente podremos ejercerla si tenemos un testimonio que nos respalde, porque cualquiera no puede ir a ser discípulos o ir a predicar o ir a reprender o ir a amonestar o tratar de restaurar si es que no tiene uno un testimonio que lo respalde, ¿no? O por ejemplo en Marcos 16:15 cuando habla de esa autoridad que nos ha dado el Señor de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ejercer esa autoridad delegada que Dios nos ha dado, definitivamente dependerá de que nosotros nos mantengamos las tres palabras claves que siempre repetimos: firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, ¿no? En la medida en que permanezcamos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Apartados de Él no vamos a poder hacer absolutamente nada, incluyendo ejercer la autoridad, ¿no? Todos los que estamos aquí, me imagino, y uno mira hacia atrás y todos sabemos lo que nos ha costado dejar lo que antes éramos. O sea, cada uno haga un balance, los años que usted lleva desde antes de conocer al Señor y realmente no ha sido fácil, ¿no? Y cuando digo que no ha sido fácil es porque nos ha dolido dejar esa vida de antes. No, no, no se trata de eso, sino que es un proceso difícil, porque mantenerse en las cosas del Señor no es para cualquiera, hay que esforzarse, ¿no? Entonces, por eso, eso debería ser como un aliciente en que nosotros digamos, wow, ya no soy el que era antes, ahorita tengo una imagen, tengo una integridad, tengo un testimonio y tengo que ejercerla como tal. Ok, Pastor, y ver si, sí, señora. y cuando uno también tiene alguien que le está como sirviendo de Satanás, por decirlo así, ¿verdad? Como, ay, ¿para qué vas a ir otra vez? ¿Y qué tanto lees? ¿Y se te queda todo o qué? Cosas así, ¿verdad? Como que lo desaniman un poquito a uno. Sí, porque es que, digamos, es lo mismo que ahorita lo vamos a ver que vamos a entrar a ver la autoridad de Jesús. O sea, cuando el Señor llegó ahí, siempre, o sea, ¿y acuerdan de cómo le llamaría eso? De cuando Elsa dice, es que pastor, siempre hay gente que lo quiere desanimar a uno, lo quiere sacar. Ese es tener uno sus propios qué, ¿se acuerdan? Hay un Zambalat. personaje eso, su Zambalat. ¿Se acuerda que cuando llegó Nehemías a Sí, hacer el muro, aparecieron los Zambalás y los Tobías a decirle, uy, no, pero ustedes ese muro está muy feo, ese se les va a caer, ¿no? Si se sube una zorra, eso se cae, ustedes no van a poder. Y cuando vio que no pudieron desanimar, ahí mismo fueron a tratar de dañarle la imagen a Nehemías, a decirle al rey, no, pero es que esa gente quiere levantar los muros es porque quieren rebelar contra el rey, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas hay que estar preparados. Por eso es que la autoridad hay que sí, ejercerla, porque si uno no la ejerce, los demás sí la van a ejercer sobre uno, ¿no? Y lo van a yo creo tumbar, ¿no? que, yo creo que por eso Dios como que le iluminó a usted de predicar sobre como la pereza espiritual de que la que predicó el domingo, porque yo ese Ajá. segundo interior estaba en eso, ¿me entiende? De que tanta cosa, ¿verdad? Y yo dije, ay, no, ya ni para qué, entonces tanta, pero Dios, ¿y qué culpa tiene Dios de todo esto? Eso soy yo. Ujú. Yo Sí, tengo culpa. eso es parte de la guerra espiritual, Elsa, todo eso, Sí, ¿no? yo dije, Bueno, ay, ese es el vamos a ver caso. un poquito la autoridad de Jesús, ¿no? La Sí. autoridad de Jesús, dice la palabra en Marcos 11:27, ahí, esa historia a mí me gusta mucho y ustedes cada vez la repito. Dice que, vamos a leer el texto para que nos metamos. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo,
Os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que el cielo dirá, pues ¿por qué no le creíste? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron, pues no sabemos. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes ven en ese párrafo, la palabra autoridad se repite una cantidad de veces, ¿no? Porque era lo que le estaban cuestionando al Señor. Pero es un párrafo que le sirve a uno mucho para que entendamos básicamente lo que se estaba jugando ahí, ¿no? Y porque a veces uno, con una mente finita uno dice, pero es que todavía no logro entender por qué hubo tanto choque entre Jesús y los fariseos, y ellos eran los sacerdotes y era el mismo Dios. No, no, andaban por caminos diferentes. Pero bueno, el caso es que esto que leímos ahorita, esto se dio exactamente después de que el Señor había entrado a darle correa a todos esos vendedores del templo. ¿Se acuerda cuando él entró, hizo su entrada triunfal en Jerusalén y después se fue directo al templo y sacó a todos esos vendedores en una muestra de autoridad, ¿no? Básicamente, porque él se sentía con la autoridad suficiente como para y le dolió, básicamente le dolió lo que veía como el Mesías e Hijo de Dios que era o que había venido, pues a hacer lo que hizo, ¿no? Básicamente porque, pues obviamente la solemnidad del templo estaba siendo manchada como tal. Bueno, todos conocen, me imagino, ese episodio como tal. Y eso que él hizo, pues no le gustó para nada a todo el liderazgo, ¿no? A los líderes religiosos, porque él estaba poniendo, obviamente, estaba desenmascarando esa falsa religiosidad que ellos tenían, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí fue que comenzaron los pleitos y ahí fue que comenzó a tomar forma esa idea que comenzaron a concebir de ver cómo lo mataban, ¿no? Porque pues realmente se está convirtiendo en una piedra en el zapato para todo ese liderazgo religioso, ¿no? Entonces, la tensión que empezó ahí exactamente desde que el Señor llegó a Jerusalén con con todos los fariseos y todo eso, pues cada día como que aumentaba más, ¿no? Y ellos tratando de bajonearle la autoridad, ¿no? Eso era lo que ellos querían, de desacreditarlo como tal y todo eso, y por eso cada rato le hacían preguntas comprometedoras y trataban de ver cómo lo hacían caer, pero nunca pudieron, ¿no? Porque pues imaginen con quién estaban tratando, ¿no? Entonces, porque a veces cuando los hechos tuyos, digamos, te dan la autoridad, cuando uno, por eso es que el Señor decía, si ustedes no me quieren creer a mí, créanle a mis obras, ¿no? Porque a veces la gente no le cree a uno, pero ante las cosas que uno hace, pues ahí como pueden. Entonces, cuando las obras a uno lo respaldan, ¿qué es lo que le queda a las demás personas para bajonearlo a uno? Es dañarle la imagen, ¿no? O sea, meterlo en algún chisme o no sé. En la política se ve mucho eso. A veces cuando un político da buenos resultados y está haciendo buenas obras y dando resultados, digámoslo así, entonces comienzan a escarbarle el pasado y le dicen, sí, pero mire que esa persona hace 10 años se pasó un semáforo en rojo y bueno, una cantidad de bobadas, ¿no? Porque esa es una buena estrategia que siempre ha funcionado, de dañarle la imagen a otro, ¿no? Entonces, definitivamente la autoridad era el punto central de confrontación, básicamente, ¿no? Todo era un tema de autoridad. El Sanedrín, toda esa gente, ellos ejercían autoridad sobre sobre el pueblo, que no era que los quisieran mucho, pero a la larga eran la autoridad espiritual de la época, ¿no? Entonces viene el Señor, los confronta, los desenmascara, y entonces ya la gente comienza a pesar, ¿no? Comienza como a ver con otros ojos, a ver con admiración al Señor y a ver ya a los discípulos, a los fariseos con otra cara, ¿no? Entonces ahí es donde uno trayéndolo a plano personal, con ese tema de la autoridad, tiene que comenzar a cuestionarse, ¿no? Básicamente, ¿quién es el que tiene la autoridad sobre la vida de uno, ¿no? Cualquiera podría decir, no, cada uno, pastor, sí, ¿no? Pero bajo qué autoridad uno se rige, ¿no? O sea, porque acuerden que la autoridad solamente o viene de Dios o viene de este sistema o viene de los hombres, básicamente, de uno de los dos, como lo vimos ahora, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre mi vida? ¿A quién debería uno obedecer? ¿Quién tiene la última palabra en las cuestiones, las decisiones que uno toma? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre los hijos y los esposos sobre las esposas? ¿Quién les dio esa autoridad? Acuérdense,
solamente hay dos fuentes como tal. ¿Por qué los gobernantes ejercen autoridad sobre los ciudadanos? ¿Por qué los pastores ejercen autoridad sobre la iglesia? ¿Me entienden? Entonces, o viene de Dios o viene de los hombres, de uno de los dos. Entonces, todas esas son preguntas ligadas con el tema que uno debería plantearse, ¿no? Entonces, a la larga siempre vamos a llegar a la misma respuesta, ¿no? Independiente de lo que estemos viendo, la única autoridad legítima y auténtica, pues es la que proviene de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzando un poquito eso que leímos ahorita. De que le ponían al Señor o le estaban cuestionando su autoridad para entender un poco más, ¿no? Dice lo que leímos ahorita que vinieron a él, acuerde, esto sucedió después de que él había limpiado ese templo y que al otro día ellos regresaron otra vez. Primer día el Señor entró a Jerusalén, fue al templo, el alboroto ese, después se fueron, al otro día ellos regresaron otra vez. Y entonces cuando el Señor regresó, dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces, como quien dice, vino toda la plana mayor, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, porque ellos habían estado organizando y todo eso, lo que había pasado y ya tenía más o menos en mente qué era lo que iban a hacer, ¿no? Entonces vino una delegación amplia del Sanedrín, que era, acuérdense, eran el principal órgano judío, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de cuántos miembros se componía el Sanedrín? Aprovechando que no está Jorgito aquí. ¿Serían 12, pastor? No, no, mucho más. Oh, 50 60, y 60 eran. Poquito más. 67. 71. 70. 70 Sí, más sí. uno, 71, ¿ah? Eran los que componían Ah, el Sanedrín. Entonces, dice ahí que vinieron, mire que ahí dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿cierto? Los principales sacerdotes era un grupo del mismo Sanedrín que estaba compuesto por el sumo sacerdote, que era la autoridad principal, más algunos otros sacerdotes importantes, ¿no? O sea, ellos conformaban el grupo de los principales sacerdotes, ¿no? Entonces venía una delegación importante del Sanedrín. Los escribas, pues ellos no es que fueran una secta del judaísmo como tal, aunque sí pertenecían a los fariseos, pero ellos se dedicaban más que todo al estudio de la ley, ¿no? Los escribas eran más enfocados. Digamos, los sacerdotes eran como más de administrar y ejercer y juzgar y resolver y todo eso. Todos los escribas eran más dedicados al estudio de la ley y a la enseñanza como tal, ¿no? Entonces venían también parte de los escribas. Y dice que venían también ancianos, los ancianos. Entonces la figura de los ancianos eran más que todo como cabezas o dirigentes de cada tribu o familia, ¿no? Y todos hacían parte del liderazgo religioso, ¿no? Pues entonces, para que ustedes dimensionen más o menos de que al encuentro del Señor, después de que había pasado lo del templo, pues vino una delegación bien importante, bien pesada. Bueno, empezando porque estaba el sumo sacerdote ahí. Ustedes saben que cuando aparecía el sumo sacerdote era porque la cosa era seria, ¿no? Entonces vinieron ellos al encuentro del Señor y comienzan a cuestionarle, a hacerle preguntas, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? ¿De cuáles cosas está hablando este grupo? ¿De qué cosas está hablando? el Los haber milagros. echado, no, no, lo que echó la gente Sí, todo del el templo. alboroto que armó, ¿no? Todo ese alboroto que habló, le dijo, bueno, pero ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad, no? Ahora, uno se podría preguntar, pastor, ¿y ellos estaban en su derecho de exigir respuestas y de exigir preguntarle eso al Señor? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. O la Sí, figura que porque ellos eran representaban. los que estaban como administrando ahí en el templo. Sí, pues, sí, la responsabilidad de ellos era mantener la ortodoxia dentro del templo. ¿Ustedes saben qué significa mantener la ortodoxia dentro del templo? ¿O qué es una persona ortodoxa? Que se rige por ciertos lineamientos. Y no solamente que rige Juan Pablo, sino que es rígido, ¿ah? Inflexible, o sea, no hay negociación, o sea, como quien dice, así dice la ley, hay que cumplirla, ¿ah? O sea, ni una coma más ni una coma menos. Entonces ellos eran los responsables de que se cumplieran todo eso dentro del templo. Ustedes imaginen, viene el Señor con tremendo alboroto. Entonces, claro, ellos estaban en su derecho de preguntarle al Señor que con qué autoridad había hecho eso, ¿no? Y mire que ellos no están diciendo que ellos no le están preguntando al Señor, ¿por qué hiciste eso si tú no tienes autoridad? No, le están diciendo,
y con qué autoridad lo hiciste. O sea, que ellos le están reconociendo al Señor que lo había hecho con autoridad, pero lo que querían saber era quién se le había dado, ¿no? Básicamente, pero ellos estaban reconociendo, o sea, no estaban negando que él no tenía autoridad, sí se la estaban admitiendo como tal, ¿no? Y entonces, pues obviamente ellos tenían como esa obligación de explicarle, o por lo menos entre ellos mismos primero entender y saber quién era o con qué autoridad era que el Señor obraba, básicamente. Entonces, claro, como ellos no le habían dado la autoridad a él para hacer esas cosas, porque se supone que el Sanedrín representaba a Dios, y si el Sanedrín no le había dado la autoridad a Jesús, entonces, ¿qué otro camino quedaba? ¿A quién le atribuían esa autoridad a ellos? Los fariseos. Al A diablo. Belcebú. Al diablo, los demonios, ¿no? Entonces dice, ve, es que él está haciendo eso porque los echa demonios por los mismos demonios, ¿no? Porque nosotros no le hemos dado ninguna autoridad, porque ellos se sentían con esa, de que ellos hablaban en nombre de Dios como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, ellos, ¿por qué llegaron a esa conclusión de que era una autoridad de los demonios? Porque, por lo que les estoy diciendo, porque como ellos no se la habían dado, entonces si no les habíamos dado nosotros, ni modo, tienen que ser el otro lado, ¿no? Porque ellos se sentían, pues, obviamente, como con los derechos de representar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Jesús no necesitaba o obraba sin ninguna autorización del Sanedrín, nada, él no se sujetaba a ellos para nada. Y ahí era donde estaba, digamos, el error de este liderazgo religioso, ¿no? De que ellos creían o se atribuían que ellos eran los únicos que le podían dar la autoridad a Jesús si es que se trataba de obrar en nombre de Dios. Pero ellos no entendían que ellos no, para ellos no era, no tenían esa potestad porque esa autoridad solamente se la podría dar Dios mismo. La misión del Sanedrín no era darle la autoridad a Jesús, sino reconocérsela. Ese era lo que ellos tenían que hacer, básicamente. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando las señales, todo eso estaba profetizado, se estaban cumpliendo en él las profecías. Entonces, ellos lo que tenían que hacer era identificar eso y reconocer esa autoridad, era lo que tenían que hacer. No otorgársela, porque una cosa es otorgar algo y otra cosa es reconocerla, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, hay un ejemplo en el caso de los que son pastores o los que somos pastores. O sea, a uno no lo nombra pastor, digámoslo, la iglesia como tal. Por ejemplo, ahí en Efesios 4:23, digamos, a mí no es que la iglesia me nombró pastor, ¿no? No es que se hizo una encuesta y bueno, vamos a ver, y hay una terna y vamos a elegir, no, o sea, primero que todo es un llamado, ¿no? Y un llamado de Dios, digámoslo así, y entonces uno acepta el llamado como tal, y no es la iglesia la que lo elige a uno, sino que uno comienza a ejercer su pastorado, pero sí es una misión o es una responsabilidad de la iglesia reconocer si realmente la persona que está ejerciendo el llamado es o no es un pastor. ¿Me entiende? Si cumple con los requerimientos, si está preparado, bueno, eso sí le toca a la iglesia. Entonces, en el caso del Sanedrín no era darle la autoridad a Jesús, no, la misión de ellos era reconocerla básicamente, y si la hubieran reconocido, porque no quisieron, no es que ellos no, es que no sabíamos, no, ellos no quisieron, porque las señales estaban dadas, era haberlo apoyado, ¿no? Pero no lo hicieron básicamente, ¿no? Entonces, ellos, prácticamente toda esa dirigencia religiosa, pues ellos fracasaron en esa misión de reconocer el Mesías. Yo no, ellos, fue un fracaso totalmente para ellos, básicamente porque el Señor había mostrado sus credenciales y algunos de ellos sí lo hicieron. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de ellos. Acuerda que Nicodemo sí le dijo al Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Si Nicodemo se dio cuenta, ¿ustedes creen que los demás no? Claro que sí se dieron cuenta. Lo que pasa es que no quisieron. Pastor, No quisieron. ¿Ah? eso exactamente, eso le iba a preguntar yo, o sea, que no era que ellos pensaban que, bueno, ya cuando lo conocieron, pues, que pensaban que Jesús venía de parte del demonio, sino que más bien ellos reconocieron de parte de quién venía y no les gustó, digamos, lo que él venía a predicar. Entonces, Sí, no, o sea, es correcto. lo que yo pienso, ¿verdad? Como eso era, por Sí, eso sí, te lo iba a sí. preguntar más bien. No, es cierto, Anthony. O sea, no es que ellos no, es que no quisieron, porque te digo, Nicodemo lo reconoció,
José de Arimatea, hayan varios que lo reconocieron, hayan varios gobernantes que lo reconocieron. ¿Se acuerdan de Jairo, que era un principal de la sinagoga, que también fue lo reconoció? ¿Se acuerdan? Entonces, las señales estaban claras. Bueno, ¿y cuáles señales? Por ejemplo, en Zacarías estaba profetizado básicamente que el Señor iba a entrar a Jerusalén en un pollino y así lo hizo. Todo eso que él hizo ahí de limpiar el templo, eso está en Malaquías. Entonces, hay una cantidad de profecías que se dieron cumplimiento en la persona del Señor. Entonces, es imposible que todo ese Sanedrín, que son los escribas estudiosos de la ley y todo eso, no hubieran podido reconocer. Realmente ellos no quisieron reconocer porque no les convenía, básicamente, ¿no? Ellos, acuérdense que lo que estaba en juego ahí era un juego de autoridad, ¿no? Y si hay algo que detesta la gente, que por lo general ha ejercido cierta autoridad sobre alguien, es que venga alguien a quitársela, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, por ejemplo, a veces hay países que se van, por ejemplo, Inglaterra y Argentina. ¿Ustedes se acuerdan que ellos tuvieron una guerra, cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, por las Malvinas. Exacto, porque está en juego la autoridad sobre una isla. Y entonces, por ejemplo, la isla de las Malvinas está ahí al frente de Argentina, está lejísimo de Inglaterra, pero ellos tienen autoridad sobre eso. Entonces, Argentina quiso recuperar en buena teoría algo que ellos dicen que es de ellos. Y entonces, claro, ahí mismo viene Inglaterra y dice, no, 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 señor, yo soy el que tengo autoridad ahí. Entonces se van a una guerra porque si hay algo que enfrenta a la gente es cuando se cuestiona o se está peleando la autoridad, ¿no? En los hogares pasa, ¿no? A veces, si las parejas no saben ejercer una autoridad coordinada, eso se vuelve una guerra campal ahí, porque uno quiere enseñorearse del otro, ¿no? Básicamente. Entonces, a pesar de la claridad de las evidencias, el Sanedrín no quiso reconocer a Jesús, como decía Anthony ahorita, porque pues, básicamente al ignorar y negar todo eso, pues, eh, digamos, si ellos reconocían la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, pues ellos estaban colocándolo a él como una autoridad superior, ¿no? Entonces a nadie le gusta, la autoridad máxima, bueno, después de Dios era el sumo sacerdote y todo eso. Y entonces poner a alguien por encima del sumo sacerdote, pues ya eso no le gusta a la gente como tal. Y entonces ahí vienen ellos y le preguntan al Señor, ¿se acuerdan? Que le dicen, bueno, ¿y con qué autoridad tú haces eso? Tratando de sacarlo. Entonces viene él y les contesta con otra pregunta, ¿no? Dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ¿se acuerdan? Él le dijo, bueno, está bien, yo les voy a contestar, pero entonces contésteme esto ustedes primero. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Acuérdense que cuando Dios hace, en este caso Jesús, hace preguntas, ¿para qué es? Para que la gente se sitúe de dónde está. Que se Para haga, que, sí, sí, para que uno se pese, ¿no? Porque no es que Dios no lo sepa. O sea, cuando Dios o Jesús hace preguntas, no es que uno no sepa, no es que yo no sepa, sino para que uno reflexione. Entonces ellos le hicieron una pregunta al Señor y el Señor le responde con otra pregunta. Les dijo, bueno, yo les voy a contestar, pero primero contésteme en esta, ¿no? El bautismo de Juan era del cielo de los hombres y entonces ahí los puso entre la espada y la pared, ¿no? O sea, como quien dice, ¿con qué autoridad bautizaba a Juan, ¿no? Entonces, el Señor lo que dice es, bueno, con esta pregunta los voy a poner a pensar porque voy a poner en evidencia la falta de coherencia de ellos como tal, ¿no? No es que el Señor estuviera esquivando la respuesta porque no se trata de eso, el Señor ¿cómo va a esquivar una respuesta? Sino es ponerlos a reflexionar a ellos, ¿no? Ahora, ¿tenía el Sanedrín la capacidad de reconocer la autoridad de Jesús como una autoridad divina? Claro que sí, ellos eran capaces, ellos tenían la información como tal, ¿no? Y entonces por eso él les hace esa pregunta que puede sonar tan sencilla, tan sencilla, ¿no? ¿El bautizo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Porque solamente la autoridad viene de esas dos fuentes, ¿no? O es celestial o es terrenal. Una de dos, nada más, ¿no? Entonces básicamente los pone ahí. ¿Al fin qué? Y entonces ellos ahí no supieron qué contestar, o bueno, no supieron qué contestar, no, se la jugaron bien, ¿no? Porque ahorita más adelante vamos a ver que ellos al final se salen por un ladito y todo eso. Pero, por ejemplo, esta pregunta, y que era lo que ellos los ponía a pensar, para que ustedes lo mediten y opinen. ¿Qué significaría que ellos reconocieran que Juan el Bautista era un profeta de Dios? Por ejemplo, si el Sanedrín hubiera dicho, no, Juan el Bautista era un profeta de Dios, eso estamos claros. ¿Qué hubiera significado eso? Que Jesús era el que tenía autoridad.
Sí, pero Ujú. sí, que tenía la autoridad, eso por un lado, pero Ellos ligado a estaban Jesús, ¿qué equivocados. significa? ¿Qué, Karina? De, No, el, que ellos estaban equivocados. Que ellos están equivocados. Que Que Juan, de- Juan Pastor, que Juan pues venía, hablaba, venía a anunciar al Hijo de Dios, al reino del cielo que se había acercado. Y Jesús era el Mesías. Ok. ¿Qué ibas a sí, decir, David? Juan estaba hablando acerca de la venida de Jesús, que ya estaba preparando el camino para la venida del Señor. ¿Qué ibas a decir, Anthony? sí, eso pasó en línea a lo mismo que Juan venía abriéndole camino al Señor, ¿verdad? Ok, entonces, si ellos reconocen que Juan era un profeta de Dios, ellos tenían que también, estaban reconociendo que lo que Juan hab- hablaba era verdad, ¿cierto que sí? O venía de Dios. ¿Y qué era lo que Juan hablaba? Que Jesús era el Cordero de Cordero, Dios. Que venía el Mesías, ¿cierto? Y de hecho Juan lo señaló a él como el Cordero de Dios, como dice Leo. Entonces, imaginen todo lo que ellos pensaron, ¿no? Si decimos que Juan era un profeta de Dios, entonces tenemos que reconocer que Jesús es el Mesías porque Juan vino a preparar el camino a él y él lo señaló. No, hombre, no nos conviene. Todo eso lo maquinaron, ¿me entiende? Para que vean que una pregunta lo puede a uno hacer reflexionar de tantas cosas. Entonces, si ellos aceptaban que Juan el Bautista era un profeta, pues entonces tenían que aprobar que Jesús era el Mesías, porque Juan, acuérdense que en Juan 1:29 Juan lo bautizó y le dijo, ahí está el Cordero, el que viene a quitar el pecado del mundo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos ver eso. Juan, por ejemplo, Juan no le otorgó ninguna autoridad a Jesús, ¿cierto que no? Porque no estaba en él darla. La misión de Juan, ¿qué era? Reconocer, primeramente reconocer a Jesús como el Cordero de Dios y después reconocerle su autoridad. A tal punto que Juan dijo una frase que es clave. ¿Qué dijo Juan cuando dijo, ese es el Cordero de Dios y ahora me toca a mí qué cosa? ¿Qué dijo Juan? menguar, para Anunciar que el crezca, Menguar. camino ¿Menguar para qué? para crecer. para que Para que él crezca. crezca, ¿no? Entonces, a Juan, Ujú, Juan no le dio autoridad a Jesús, sino que la reconoció, ¿cierto? ujú, La reconoció y entonces dijo, bueno, ahorita ya salgo yo de escena, ahora le toca a él, ¿no? ujú. Era lo que tenían que hacer los fariseos, haber reconocido a Jesús y haberle reconocido su autoridad y ponerse al servicio de él. Pero claro, ellos, siendo la autoridad que no les interesaba, como dirían por ahí, pegarse ese bajonazo, ¿no? Como tal. Y no es tanto eso, Pastor, pastor, ellos tenían un negocio también. Sí, todo eso es un negocio. Tener a la gente, digamos ahí, ¿cómo se llama eso? Manipulada y todo eso es un negociazo. Toda la vida ha sido un negocio, ¿ah? pastor, y esa gente, los fariseos, bueno, los de Sanedrín, a esa gente les pagaban o tenían algún salario ellos o qué no. Pues es que acuérdate que la gente, ellos eran sacerdotes, ¿no? Ellos eran los encargados del templo y todo eso. Entonces la gente diezmaba, ¿no? O sea, la Los gente mantenía. llevaba. Sí, sí, porque acuerden que los levitas o todos los que eran encargados del sacerdocio, ellos no trabajaban. El trabajo de ellos era encargarse del templo como tal. Entonces, claro, ellos recibían, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta, este cuestionamiento del Señor representó para ellos un problema tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el llamamiento, o sea, eso fue público, ¿no? El llamamiento que Juan el Bautista le hacía a la gente para que se arrepintiera, mucha gente lo siguió, ¿no? Mucha gente se arrepintió, básicamente, y entonces la gente tenía a Juan como un auténtico profeta de Dios, o sea, es una realidad, ¿no? Pero acordémonos que toda esta gente, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos no quisieron bautizarse con Juan. Eso está en Lucas 7:30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Juan llamaba al arrepentimiento y bautizaba, y mucha gente se bautizó, y esta gente no quiso, ¿no? Entonces ellos desde un principio no les convenía decir, sí, es que Juan era un profeta de Dios, y entonces me dice, ¿y entonces ustedes por qué no se bautizaron? Bueno, aparte de que ellos no consideraban que necesitaran arrepentirse de nada. ¿Por qué? Porque que somos los hijos de Abraham y todo lo que ustedes saben que ellos decían, ¿no? Entonces, el Pastor, Señor los... Sí, señor. Pero eso no va mucho más allá porque Jesús les llamó generación de víboras y también les dijo que el padre de ellos era el diablo. Sí, sí, sí. Por eso te O digo, sea, y pero no eso venían del otro linaje, digamos, del linaje de Caín. pero ellos no, digamos, el Señor lo que les decía es eso porque ellos, digamos, ellos
A ver, ¿cómo te lo digo? Acuérdate cuando él les dijo a ellos que ustedes sí, está bien, cumplen la ley y todo ese asunto, pero están dejando por fuera lo más importante de la ley, ¿no? Que es la justicia, la misericordia, la fe, ¿no? Básicamente, ¿no? Se están rigiendo mucho en la ley como tal, pero no tienen amor por el prójimo, que es precisamente lo que él había venido a predicar como tal, ¿no? Entonces, ahora, el tema con los fariseos, por más que el Señor los desenmascarara, es que ellos no se creían con la necesidad de arrepentirse de nada, porque ellos eran hijos de Abraham, ¿no? ¿Acuerdas de cuando él dijo, yo vine a quitarle la vista a los que ven? Y entonces le dijeron, pero ibas a decir que nosotros somos ciegos y somos hijos de Abraham. Y dice, bueno, entonces, si ustedes fueran ciegos no habría pecado, pero como dicen que ven, el pecado permanece como tal, ¿no? Entonces, sí, y los trató fuerte, ¿no? Y sepulcros blanqueados y nido de víboras, todo lo que dice, y vuestra casa es una casa desierta y no me van a volver a ver por aquí hasta que se arrepientan y aprendan a decir bien bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, todo eso se los dijo realmente, ¿no? Pero que los fariseos eran linaje de Abraham judío, pues sí, lo que pasa es que los fariseos, al igual que los judíos, ellos quieren comer de eso, ¿no? De que como son linaje de Abraham y ya con eso la tienen ganada, pero sabemos que el Señor ya, con la venida del Señor las cosas cambiaron, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces ellos no creían que tuvieran que bautizarse, ni mucho menos. Entonces, claro, esta pregunta que el Señor les hizo los puso en una situación bien complicada, ¿no? Porque ellos no querían, ellos no aceptaban la autoridad de Jesús como tal, ¿no? O sea, eh, y entonces no les convenía aceptar tampoco que Juan tenía una autoridad que venía de Dios, pero que sí, entonces, pero como le tenían miedo a la gente, porque la gente sí tenía a Juan como un profeta. Bueno, el caso es que a ellos se les armó un lío como tal, ¿no? Como tal. Entonces, pues eso era lo que a simple vista parecía una pregunta muy sencilla, era algo muy profundo como tal, porque digamos, la gente tenía a Juan como un profeta con un mensaje de Dios, pero si esta gente no le creía el mensaje de Juan, es como que no le creyeron el mensaje a Dios, porque, digamos, eso es como cuando uno predica un mensaje, digámoslo, un mensaje de la palabra, que sea un mensaje sano como tal, y la persona no, digamos, uno no puede descalificar el mensaje por la persona que lo lleva, ¿no? Por el mensajero como tal, ¿no? Porque si uno descalifica al mensajero, está descalificando el mensaje también. Hay mucha gente que cae en ese error de descalificar un mensaje de la palabra porque no lo predica el que les gusta que predique, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es algo bien delicado como tal, ¿no? Básicamente. Por eso es que en Juan 13:20 dice, de cierto, os digo que el que recibe el que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿no? Básicamente. Entonces, siguiendo con esta historia de los fariseos, que el Señor les dice, ¿de quién es ese bautismo? De Juan, de Dios o de los hombres. Y ya con ese No, dilema que se les formó a ellos no es sabían, o dicen, no nos conviene. Entonces, ellos dijeron, no sabemos, porque esa es la salida más fácil cuando uno no se quiere comprometer, ¿no? No sé, no sé. Entonces dijeron, no sabemos. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago eso, ¿no? Entonces, ¿por qué dijeron ellos no sabemos? Pues básicamente no era porque no supieran, ¿no? O sea, no les convenía, básicamente se vieron en un momento entre la espada y la pared como tal, ¿no? Y mucha gente tiende más bien a irse por lo fácil, ¿no? Como decir, un no sabemos te puede sacar de un problema, ¿no? Porque como hay un dicho que dice por ahí que el que no sabe, entre comillas, es como el que no ve. Entonces, si uno dice que no sabe, pues uno tiene la excusa de decir no sabía, ¿no? Acuérdate que el conocimiento engendra responsabilidad cuando realmente hay una ignorancia real, ¿no? Pero cuando uno dice no sé, sabiendo, eso no le quita la responsabilidad, ¿no? Aunque uno pueda engañar a la gente, pero sabemos que Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los agnósticos? ¿Ustedes saben cuáles son los agnósticos o en qué creen los agnósticos? Eso no Creen y no creen, creen. no creen en Dios. O sea, no, creen, pero también, o sea, no pueden probarlo. sino como no se puede, bueno, según ellos, como no se puede probar, entonces no creen al 100%. Sí, o sea, no es que no crean, Elsa, sino que dicen sí, pero no. ¿Me entiendes? O sea, por ¿Será? ejemplo, ellos prefieren mejor estilo de los fariseos cuando les dicen, y entonces Dios existe, sí o no. Entonces dice, no sé.
¿Entiendes? O sea, no te están diciendo si sí o no, sino que dicen no sé, aunque delante de ellos haya tanta evidencia, ¿no? Porque la misma palabra dice que los cielos, la tierra, la creación da testimonio de su creador, ¿no? O sea, aunque haya tanta evidencia, pero prefieren decir que no saben, ¿no? Porque Pastor, ¿y ellos, eso no vendría siendo lo mismo de no creer? Porque pues, si tienen esas dudas. pues a la larga sí, porque pues digamos que, acuérdate que en las cosas de, porque él se podría decir pastor, pero es que en las cosas de Dios o se cree o no se cree. Ujú. Entonces, claro, a la larga ellos no creen, pero no, pero para no quedar así como incrédulos, dicen, no sé, puede ser, como decía alguien por ahí, no, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién Sí, yo por eso sabe, decía ¿me que ellos entiende? no creían. Ujú. Entonces, cuando uno sale con eso, o por ejemplo, como el que le dice, a uno le dice, mira, y ¿qué te gusta, frío o caliente? Y dice, pues es que ni tan frío ni tan caliente, y no todo lo contrario. Mm. No dijo uno nada, ¿cierto? Ah, Pero que dio una respuesta, la dio, ¿no? Entonces, pero bueno, dice, como dice Romano, que todas las cosas invisibles hacen visible la creación del mundo, bueno, lo que nosotros hemos conocido ahí, y aún así la gente, conociendo eso, no glorifica a Dios como tal, ¿no? Entonces, el tema con los judíos o con los fariseos no era un tema de conocimiento, ¿no? Ellos tenían conocimiento, lo tenían todo, era un tema de disposición a obedecer, a someterse a la autoridad. Ese era el tema, no que fueran ignorantes, y como dijeron, no sabemos, no, ellos sí sabían. El tema es que no querían someterse como tal, ¿no? Y entonces por eso el Señor lo estableció en Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Básicamente es como que a uno le pregunte, ¿no? Vea, ¿y lo que usted habla es de Dios o no es de Dios? Bueno, si usted quiere saber si lo que yo hablo es de Dios o no es de Dios, métase aquí y usted va a conocer si realmente lo que yo hablo es de Dios o no es de Dios. Entonces, O a eso sea, es que se... pastor, o sea que la Señora. autoridad a veces no la acepta uno porque tiene que suprimir o menguar o quitar o tiene que aceptar muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno no acepta y como dice, no, no sé, no sé, es por eso tal vez que uno no quiere aceptar la autoridad que viene tal vez de parte de Dios o Porque tal eso vez de es, eso, de un líder. eso implica ceder, ¿no? Eso es como cuando una persona siempre ha sido el jefe máximo de una empresa, un ejemplo. Y de un Sí, momento a otro los dueños dicen, no, vamos a crear un puesto por arriba de él, ahora usted le tiene que reportar eso genera molestias, ¿entiende? A nivel, en lo natural, ¿no? Aquí también pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ellos no era un tema de desconocimiento, de ignorancia, ¿no? Ellos tenían toda la información, pero era un tema de disposición digamos, a ceder autoridad o a subordinarse, digamos, delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? pastor, entonces, aunque la autoridad, como se dice, lo da la imagen, a veces tenemos que pelear nuestra autoridad, siempre tenemos que pararnos en nuestra autoridad, luchar por ella, ¿o qué? Sí, o sea, lo que pasa es que la autoridad, acuérdate que lo que hablamos ahorita, que la autoridad hay que ejercerla, ¿no? Pero para ejercerla hay que ganársela o por lo menos hay que respaldarla con un testimonio, con la imagen, con la integridad y todo eso. Ya los que no se quieran someter a la autoridad, pues uno no, en temas de autoridad no es una cuestión de someter, ¿no? Porque imaginen que Dios tiene toda la autoridad de lo que hablábamos ahora, Dios tiene toda la autoridad y tiene todo. Aún así hay gente que no se somete y aún así él no los obliga, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque la autoridad se ejerce, no se impone, ¿no? Como tal, ¿no? Pastor, uno lo diría en lo personal o en lo secular, en lo cotidiano. Sí, 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 si vos nos vas a respetar mi autoridad, entonces hagamos un límite y bueno, hasta aquí llegó y, ¿sí me entendés? Entonces eso es una parte de dar lugar a la autoridad que uno tiene en cierto lugar o en cierta Es que eso es como cargo, todo, en ¿no? Eso cierto... es como todo. Por ejemplo, en una empresa, si alguien no quiere someterse a la autoridad, pues hasta lo pueden despedir y todo eso. Pongamos ejemplos contrarios. En un equipo de fútbol, digámoslo, ¿cuántos jugadores no se han rebelado contra los técnicos porque los cambian o porque no los ponen a jugar y entonces se rebelan y hacen berrinche, entonces los sacan del equipo? ¿Entienden? Porque así es el que no se somete a la autoridad, pues
obviamente tiene que atenerse a las consecuencias de eso, ¿no? Por eso es que es tan difícil ceder en términos de autoridad y subordinarse. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta, o sea, la naturaleza del ser humano no es el obedecer, el someterse. Por eso es que dice un versículo ahí y pone como condición eso, ¿no? Usted quiere resistir al diablo y quiere que el diablo huya, ¿qué tiene que hacer? Someterse pues a Dios. Someterse a Dios, reconocer la autoridad de Dios sobre su vida, o sea, y eso es lo que la gente quiere, resistir al diablo, que el diablo huya, quiere todo eso, pero no se quieren someter a Dios. La gente quiere que Dios conceda las peticiones del corazón, pero no se quieren deleitar en él, ¿me entienden? Entonces, esto no es así nomás de que de lo que hablamos el domingo en la radio, de los beneficios de la cruz sin subirse a la cruz, ¿no? O sea, parte de eso es eso, es negarse a uno mismo, dice el Señor. Y negarse a uno mismo es renunciar a la autoridad que uno tiene sobre uno. Y tomar la cruz del Señor es someternos ya a la autoridad de Él, ¿no? Como tal, ¿no? Pastor, es como humillarse. Exacto. Por eso es ¿cómo empieza la segunda de Crónicas 7:14? Si Si se mi pueblo humillara se mi humillara. pueblo. Si se humillare mi pueblo, es que por ahí empieza, si se humillare mi pueblo, que invoca mi nombre, es que hay que arrancar por ahí, porque es que si el pueblo puede invocar el nombre, puede orarle, pero si no se humillan, es decir, si uno no se rinde, ¿no? O sea, no rinde su voluntad a él. Hay una canción, ¿se acuerda que dice, hoy te rindo mi ser? ¿Se acuerda? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y después dice, entonces haz tu obra en mí. Entonces, si uno no se rinde, es imposible que el Señor haga la obra en uno, porque ¿qué es lo que Él anhela? Un corazón que pasa contrito, ¿ah? Y humillado, básicamente. Si no, por eso es que la soberbia, hablábamos el domingo, la soberbia es algo tan delicado porque ese es como el ingrediente principal de una cantidad de pecados. Entonces, la humildad, por eso el Señor dice, aprendan de mí, aprendan que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde, ¿ah? Es clave eso. Ok, entonces por eso es que habla la palabra ayer que el Señor vino al mundo representado en la luz, vino la luz y la gente no quiso la luz. ¿Por qué? Porque el que se acerca a la luz, pues todas sus obras son expuestas, ¿no? Y ligado a este tema de autoridad, el que se somete a una autoridad ya tiene que ceder y tiene que renunciar a ciertos privilegios para someterse a otra autoridad. Entonces, por eso la gente resiste eso, ¿no? Es exactamente lo que pasó con la luz como tal, ¿no? Entonces, bueno, y al final él sí les aclaró. Entonces, volviendo a la historia que nosotros estábamos hablando ahí, el bautizo de Juan era de Dios o de los hombres. Ellos cavilaron ahí, dijeron, no, no sabemos. Y entonces él les dijo, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, pero al final él sí les dijo, ¿no? En Mateo 21:32 les dijo, Juan vino a ustedes en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Entonces ya está diciendo, el bautizo de Juan sí era de Dios porque vino en camino de justicia y ustedes no le creyeron, le decía al fariseo. Pero los publicanos, las rameras, ellos sí le creyeron y vosotros viendo esto, no os arrepentiste y después, o sea, ni aún así le creyeron y se arrepintieron, ¿no? Entonces les dijo él, ¿no? Entonces los puso en su sitio, básicamente. Les dijo, sí era de Dios el bautismo de Juan, ¿no? Entonces eh, los puso en su sitio, básicamente. Entonces, Pero Juan, perdón que lo interrumpa. Juan siempre también les dio en un momento, porque en un tiro él estaba predicando y llegaron unos, no sé si eran escribas, y dice, ¿quién nos alertó? Dice, ah, no, claro, él bueno, estiraba. Sí, sí, sí. Él lo llamaba al arrepentimiento, claro, claro que sí, claro que sí. Ok, bueno, de hecho a Juan, ¿por qué le cortaron la cabeza? por Porque la hija denunciar se la pidió Porque le hablaba duro a quién, al, 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 al rey. al, al rey, ¿no? Le al- hablaba a Herodes. sí, a Básicamente, Herodes. entonces, ¿y por qué lo hacía él? ¿Qué creen ustedes que llevaba a Juan a hablarle, aunque sea al rey, a los fariseos, al que sea, pero ¿qué creen ustedes que le llevaba a Juan a hablar con decisión a la gente? La La autoridad. La autoridad. autoridad que le había sido delegada, ¿no? O sea, él la tenía, la autoridad, ¿no? Básicamente, entonces, por eso es que hay que ejercerla, si no se ejerce se pierde, ¿no? Ahora, ¿cómo puede uno perder la autoridad? Bueno, rápidamente vamos a utilizar el ejemplo de Saúl, porque acuérdate que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿no? Y le fue dada autoridad, ¿no? Como primer rey, imagínate, ustedes saben, cuando Saúl subió como rey, ¿a quién sucedió él? O sea, digamos, ¿de quién recibió él el reinado? De ¿O Dios. quién,
¿O quién era De rey antes nadie. de Saúl? ¿De Dios? Dios, no, antes no había rey, pero el rey era Dios, Dios era el que reinaba. Entonces imagine la autoridad que le fue delegada a Saúl, pero aún así él se perdió, se desvió, básicamente, ¿no? Acuerden que Primera de Samuel 9:1, 10 habla de las características de Saúl, que era fuerte, que era hermoso, era grande, que la gente estaba pero contentísima con él, porque el nombre de Saúl significa el deseado, eso significa el nombre de Saúl como tal. Entonces, tenía todo para triunfar, ¿no? Ya nosotros hemos visto algunas veces eso, pero al final Dios lo desechó, es decir, perdió su reino, perdió su bendición, perdió su autoridad, básicamente, precisamente por una serie de cosas que vamos a ver ahorita, que la idea es que las apliquemos a la vida de uno, ¿no? Básicamente, o sea, de eso se trata la palabra como tal, ¿no? Así como Saúl era tierra deseable, dice Malaquías 3:12, dice, todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo el que le entrega su vida al Señor, se le aplica Malaquías 3:12, somos tierra deseable, aunque usted, lo que pasa es que la gente no se lo cree, ¿verdad? Pero no crea, si usted lleva un cristianismo bien, testimonio aquí, usted es tierra deseable, ¿no? Hay mucha gente que anhelaría tener lo que uno tiene, pero, y uno dice, pastor, ¿y por qué no lo tienen si es tan fácil, tan sencillo? No, es que no, podemos decir ahora que es fácil y sencillo porque ya nosotros pasamos por donde asustan, ¿no? Pero hay gente que todavía está asustada como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay gente que quisiera tener el matrimonio que tenemos, y es que es un buen matrimonio, no de fachada, ¿no? Porque también hay matrimonios cristianos que son pura fachada, ¿no? Y, ay, y desearía ser como esa pareja, y realmente cuando uno conoce más intimidad, uno dice, no, hombre, mejor no, mejor me quedo aquí. Entonces, pero al igual que Saúl, tenemos que cuidarnos de no cometer los errores que él cometió, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores que cometió Saúl? ¿Por qué perdió la autoridad? Bueno, en 1 Samuel 10:24, dice la palabra del Señor, dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Y entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron a él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero entonces algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él, Saúl, disimuló. Entonces, en ese entonces, no llevarle un presente al rey era una señal de menosprecio a la autoridad del rey, ¿me entiendes? Era un desagravio, era un agravio, digámoslo así, tremendo, ¿no? Y entonces, pero dice en la palabra que Saúl, al ver eso, disimuló, ¿no? Disimuló. Como quien dice, prefirió hacerse el que no vio para no tener problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué uno de los primeros errores que cometió Saúl, que deberíamos de tomarlo para nuestra vida, para no perder autoridad, es no querer ver los problemas, ¿no? O sea, disimular, ¿no? Básicamente, pues, o sea, cuando uno comienza a ver cosas en su hogar o que los hijos están No saliendo con... ejerció su autoridad, ¿va, pastor? ¿Perdón, Elsa? No ejerció su autoridad. Sí, no la ejerció, disimuló, se hizo el loco con los problemas, lo que estaba pasando. Muchachos que empiezan a salir con pandillas y los papás disimulan, ¿no? Se hacen los locos o comienzan a llegar ya oliendo a licor o ahí comienza a haber olor a cigarrillo y entonces muchos padres pierden la autoridad. ¿Por qué? Porque deciden disimular, ¿no? Básicamente, ¿no? O por ejemplo, esposos que llegan tarde a la casa y la mujer disimula, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Saúl le pasó eso, ¿no? O sea, él debería haber ejercido su autoridad ahí y haber sentado un precedente, ¿no? Pero se hizo el loco, ¿no? Entonces, y yo que estaba recién elegido, ¿no? Y dicen, ¿cómo nos va a salvar este? Como menospreciando, ¿no? Entonces, fue un primer error de Saúl, básicamente, no querer ver los problemas. Uno le puede huir a muchas cosas, pero los problemas uno no debería huirle, porque ¿qué es un problema? ¿Acuerdan de la definición de un problema? Es una situación que merece una solución. Exacto. Un problema es una situación que amerita una solución. Entonces, mientras no haya una solución, el problema va a estar ahí. Entonces, por más que uno le haga el quite, por más que uno acá, por más que uno haga como el salmista que decía, ay, yo tengo muchos problemas, quisiera tener alas como de paloma para irme lejos. Bueno, para donde te vayas, allá te vas a llevar a tus problemas, ¿no? Lo mejor es enfrentarlos y de raíz, ¿no? Como tal, pero no disimular como Saúl. Ahora, ¿qué otra cosa? En 1 Samuel 13:6 dice, cuando los hombres de Israel
vieron que estaba en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba, ¿no? Y entonces dijo Saúl, tráigame en holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto, y cuando acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, ¿no? Entonces, bueno, y entonces Samuel le dijo, pero ¿qué hiciste? Y todo, bueno, parafraseando, el tema es que como Samuel no venía, Samuel era el sacerdote, ¿no? Samuel era, acuérdate que eso de hacer holocaustos y ofrendas, eso era una labor del sacerdote. El rey, por muy rey que fuera, no podía hacerlo, ¿no? Pero entonces, como Samuel se estaba demorando mucho, Saúl dijo, no, tráiganlo, yo lo hago. Y entonces viene Samuel y le dijo, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Locamente, dice el versículo 13, locamente has hecho, ¿por qué no guardaste el mandamiento? Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Comenzó a tomar decisiones arrebatadas, ¿no? Cuando uno toma decisiones bajo presión, decisiones locas, decisiones o sea, mal tomadas, eso le va quitando a uno autoridad, ¿no? ¿Me entiende? Cuando usted es una persona que se equivoca y se equivoca en las decisiones que toma, pues eso va minando tu autoridad, tu imagen, y entonces ya la gente te va perdiendo respeto, ¿no? Porque dicen, no, hombre, ese es un fracasado, todo lo que emprende es un fracaso. ¿Por qué? Porque toma decisiones locas como tal, ¿no? Entonces, no hay que tomar decisiones bajo presión, hay que tomar decisiones bien tomadas, con buena información, ¿no? Eso le quita a una autoridad. ¿Por qué más? Bueno, obviamente después ahí en 1 Samuel 15:17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido como rey. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los malecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces, acuerden que a Saúl lo mandaron a que destruyera Amalek, ¿no? Que no dejara nada. Y al final él regresó trajo al rey de Amalek y trajo a Agag, digámoslo, y trajo algunas cosas, vacas y todo para ofrecer. Y entonces cuando Samuel le dijo, pero ¿por qué has hecho eso? ¿Qué hiciste? Y dice, no, es que fue el pueblo que quiso traer, ¿me entiendes? Entonces, como que dice, no, no, yo obedecí, no fue culpa mía, fue el pueblo que quiso traer. Entonces, eso de estar buscando culpables de las cosas que uno debería asumir, esas cosas le quitan a uno autoridad, ¿no? Cuando uno no asume la responsabilidad de lo que hace, ¿no? De los actos, eso te va quitando imagen, te va quitando autoridad, ¿no? Cuando uno siempre busca echarle la culpa a los demás y todo ese asunto, a la mujer y todo ese asunto, lo mismo pasa, es como, sigamos viendo en los hogares que nos sirve, ¿no? Eso, cuando siempre pasa algo y es culpa del otro, o, por ejemplo que los hijos van ante uno de los dos y dicen, no, pregúntele a su papá o pregúntele a su mamá, o que yo mejor no me meto ahí, ¿me entiendes? Entonces, ya los hijos van diciendo, no, ni para qué le pregunto a mi mamá si siempre me va a mandar con mi papá, o al revés, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, siempre uno tratando de no asumir la responsabilidad de las decisiones que uno tome, ¿no? Eso le va quitando a uno autoridad como tal, ¿no? Ok, en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová de tantos holocaustos y víctimas como que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Por qué como pecado de adivinación es la rebelión y como Dios de idolatría la obstinación? Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti. Entonces, ¿por qué perdió también Saúl su autoridad? Por no obedecer, ¿no? Porque a él se le mandó a que hiciera algo y lo hizo a medias. Lo hizo a medias. Acuérdate que una media obediencia es desobediencia, ¿no? Sea, o se obedece o no se obedece, ¿no? Entonces hay gente que le cuesta obedecer. O sea, uno no puede ser una persona de autoridad si no está dispuesto a obedecer, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del centurión? Cuando el Señor dijo, iba a ir a la casa de él a sanarle al siervo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el centurión? ¿Ustedes se acuerdan? Con Sí, le solo una dijo de palabra se que, encarga de tu que boca. él solo con que mandara, él lo Solo di podía la hacer. palabra. No, ajá. Pero acuérdate Él- que él le dijo, mira, yo soy un centurión, o sea, yo tengo gente a mi mando, ¿no? Y sí, esa gente, si yo les digo que hagan algo, ellos lo hacen y yo no necesito ir a verlo, pues yo sé que ellos lo hacen, ¿cierto que sí?
Lo mismo pasa contigo, si tú lo dices, una palabra es suficiente. O sea, aunque él tenía autoridad sobre gente, era una persona de autoridad de mando, pero él está sujeto a la autoridad del Señor. Dijo, yo obedezco lo que tú digas, dime qué tengo que hacer. O sea, lo que tú digas, aunque no vayas, no tienes necesidad de ir, aunque tú, lo que me digas que hagas, eso se hará. Y entonces ahí Juan del Señor dijo, wow, yo no había visto tanta fe, ni en el pueblo mío he visto tanta fe como en este hombre, ¿no? Entonces, siempre cuando uno es una persona obediente, eso le da una autoridad, ¿no? Básicamente. Lo contrario, cuando uno es una persona desobediente, eso le quita autoridad a uno, ¿no? Entonces uno no podría pretender ejercer autoridad sobre alguien si uno no está dispuesto a ser obediente con alguien que esté por encima de uno, ¿no? Así es. Ok. Bueno, entonces, nada más recordemos eso, si no usamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, eso es una realidad. Si nosotros no usamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, créame que el enemigo sí la va a usar. Eso es una realidad. Si nosotros no le enseñamos, por ejemplo, los que tenemos hijos, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, el enemigo se va a encargar de que ellos lo odien. Eso es una realidad, ¿no? Por eso yo me acuerdo, a nosotros en la iglesia nos decían, uno tiene que convertir a sus hijos en carne de iglesia, entre más pequeñitos mejor, porque cuando uno no los mete pequeños a la iglesia, cuando estén grandes ni a patada lo va a meter uno a la iglesia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces hay que usar la autoridad que Dios nos ha delegado en eso, y primeramente en nuestra vida, ¿eh? Porque si no... Sí, de que Milena dice es que a veces se deja uno llevar por los sentimientos, de decir, ay, es que para ejercer cierta autoridad, ¿no? Por eso es que a veces uno tiene que actuar más bien por principio y no por sentimiento, ¿no? Porque actuar por sentimientos te puede llevar a que tú no ejerzas la autoridad, ¿no? Ah, es que hay que pesar o por ejemplo los que son jefes y a veces tienen que amonestar o hasta despedir a alguien que ha sido amigo de ellos, pero pues te quiero como amigo, lo que sea, pero te tengo que despedir porque la regaste, como dicen en México, o la embarraste, que hay otra palabra que mejor no digo. Entonces, eh, cuando, cuando Tito, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo pasó por la iglesia de Creta? Que eso había un desorden allá porque había muchos contumaces allá haciendo, pero festival. Y él dijo, no, hombre, eso hay que ordenarlo. Y entonces mandó a Tito a que fuera allá a arreglar eso y le dijo eso. Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, hay que mandar a alguien que tenga ¿qué? Autoridad, ¿no? Y la autoridad, cómo se ejerce? Ahí dice, hablando, no necesariamente siempre es amonestando, porque a veces uno exhortando a la gente, eso también es autoridad. O sea, la autoridad no es solamente para recriminar, para castigar, no, la autoridad también es para exhortar, para felicitar, para eso se usa, y para reprender, pero tiene que hacerse así, ¿no? Y la única manera es que lo que uno diga sea coherente con lo que uno hace, ¿no? Y básicamente todo eso esté fundamentado en lo que uno es. Esa es la clave de la autoridad, ¿no? O sea, y volvemos, por ejemplo, a lo que tal vez ponía Milena ahorita, que decía, pero es que a mí nadie me hace caso. ¿Será que es que no estoy ejerciendo bien mi autoridad? Bueno, acuerden que la obediencia de una persona depende mucho de la imagen que esa persona tenga de aquel que le está dando la orden, ¿no? Cuando uno tiene una mala imagen, un mal concepto de aquel que te está dando una orden, hay más resistencia a obedecer, ¿no? Pero cuando usted tiene un buen concepto del que te está dando una orden, una sugerencia, un consejo, usted créame que usted no tiene ningún problema por lo menos en seguir ese consejo o por lo menos en considerarlo, ¿no? ¿Por qué la gente no obedece a Dios? Primero porque no lo conocen. Segundo porque lo poquito que conocen tienen un mal concepto de Dios en el sentido de que creen que es un Dios prohibitivo, que es un Dios legalista, que es un Dios machista, que bueno. Entonces, como se han creado un mal concepto de Dios, entonces por eso no lo obedecen, ¿entiende? Entonces, por eso la gente prefiere hacer un Dios acomodado a lo que uno es para decir, wow, ese Dios, vieras, el Dios que yo creo, vieras cómo se parece a mí. Pues claro, si lo creaste a tu imagen, ¿cómo no se va a parecer, no? ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, por ahí anda el tema de Pastor, también decían que es un Dios muy sangriento, ¿verdad? Que mandaba a matar a mucha gente, no sé. Ah, sí, sí, sí. Por eso es que hay gente que dice, es que a mí me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, porque es que es más tierno, más bonito, Jesucito, aquí allá, ¿me entiendes? Pero nada que ver con eso, ¿no? Pero
Todo esto que vimos hoy de la autoridad, que los problemas que tuvo el Señor, los cuestionamientos, eso lo vivimos día a día, ¿no? La autoridad nuestra siempre va a estar ahí bajo ataque, como dicen por ahí, y tenemos que estar preparados, primero para mm, defenderla en el sentido de que esté bien respaldada y segundo para ejercerla como debe hacer. ¿Cómo le dijo Pablo a Tito? Usted vaya y hable, exhorte y reprenda. Eso sí, con autoridad y que nadie lo menosprecie. Cuando dice que nadie lo menosprecie es que nadie qué, que nadie lo sobre, ¿cómo se llama? Lo infravalore, ¿no? Quite Le, dé valor. le dé menos valor de lo que Sin realmente es. menosprecio. Ok, no sé si alguien quiere abonar algo, agregar algo. Ejerzan su autoridad. Todo muy claro, pastor. Gracias por su autoridad. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por estas oportunidades. Leo, regálanos una oración ahí para irnos, Leo. Bueno, gracias, Señor, por este momento que nos diste, Señor Jesús. Ayúdanos a ejercer nuestra autoridad, Señor, como hijos tuyos en este mundo, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer uso de tu palabra, Señor, a dar buen testimonio en nuestra familia, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer ese puente de unión para las personas, Señor. Te damos gracias por la palabra que trajo el pastor hoy, Señor, a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido por cada una de las personas que están en este grupo y por las familias que representan, Señor Jesús, que las guarde, las cubra, las ilumine siempre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos lleves bien a nuestras casas, a los que estamos de camino y los que están en sus casitas, que pasen una excelente noche, Señor Jesús, y que mañana tengan un excelente día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Ahí, Amén. Elsa, Amén. si puedes parar la Amén. grabación. ¿Quién fue que puso a grabar? No me acuerdo. Ok, ok, pastor. Ahorita me voy aquí, amor.